Hola a todos y bienvenidos un domingo más al canal. Esta semana vengo con dos lecturas y quiero empezar por un libro que es muy diferente a lo que suelo leer. Es un libro muy cortito, no llega ni siquiera a las 100 páginas, se lee prácticamente de una sentada y sinceramente pensé que simplemente me iba a hacer pasar un buen rato. Me he reído. De hecho, hubo momentos en los que me descubrí sonriendo yo sola cuando ya tenía el libro cerrado. Pero lo que no me esperaba era que entre una risa y otra acabara reflexionando sobre un montón de comportamientos que tenemos los adultos y que damos por completamente normales. Siempre hablamos de la maternidad y de la paternidad desde nuestro punto de vista, del cansancio, de las noches sin dormir, de las dudas o de los miedos. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo vive todo eso un bebé? Pues esa es la propuesta de Memorias de un lactante de Gonzalo Ríos. Teodoro acaba de nacer y será él quien nos cuente en sus primeros meses de vida todo aquello que los adultos hacemos con total normalidad, lo veremos desde sus ojos. Os aseguro que es una situación cotidiana, puede cambiar muchísimo cuando lo miras desde esa perspectiva, ¿eh? Si tuviera que definir este libro con una sola frase, diría que es una crítica social disfrazada de humor, porque sí, es un libro muy divertido, pero para mí el humor no es lo más importante. El humor es la herramienta que utiliza el autor para hablar de cosas que seguramente todos hemos vivido o hemos hecho alguna vez. Hubo varios momentos que me parecieron buenísimos. Uno de ellos tiene que ver con las visitas al recién nacido. Es una situación prácticamente que todos conocemos, pero el autor consigue darle la vuelta de una forma que además de hacerte sonreír o reír, también te hace pensar. También disfruté mucho con todo lo relacionado con el tema de los paseos. Son escenas muy cotidianas que, vistas desde la perspectiva del bebé, cambian por completo. Hubo más de una vez que me descubrí sonriendo mientras leía, y otra parte que me gustó también especialmente fue todo lo relacionado con la llegada de un hermano. No voy a contar cómo lo plantea el autor porque creo que merece la pena descubrirlo, pero sí os diré que me pareció una de las ideas más originales del libro. Y hubo más de una vez que cerré el libro con un momento y pensé, ostras, pues es verdad, nunca me había parado a mirar todas estas situaciones desde el lado del bebé. Creo que esa es la mayor virtud de esta lectura. Y lo curioso es que mientras te estás riendo, el autor va dejando pequeñas reflexiones sobre los consejos que nadie ha pedido, las comparaciones entre niños, las rabietas, el sueño o la cantidad de opiniones que reciben continuamente los padres. Eso sí, también quiero contaros la única sensación que tuve mientras lo leía. Las primeras páginas me hicieron reír bastante, más que el resto. No porque el libro empeore, simplemente que yo creo que al principio todo sorprende porque nunca había leído una historia narrada desde el punto de vista de un bebé. Conforme avanzaba ya conocía el estilo del autor y aunque seguía disfrutándolo, ya como que no me sorprendía con la misma intensidad. Y hubo otro pequeño detalle que me hizo levantar un pelín la ceja, que es durante todo el libro se critica a la gente que quiera decirle continuamente a los papás cómo tienen que educar a sus hijos. Sin embargo, en algunos momentos tuve la sensación de que el propio libro también parecía defender una forma muy concreta de entender la crianza. No me molestó ni me estropeó la lectura. De hecho, entiendo perfectamente el mensaje que quiere transmitir, pero sí que me pareció como una contradicción y quería comentároslo, porque ya sabéis que yo vengo aquí a pecho descubierto. El libro termina con un epílogo que me gustó mucho. Es una especie de pequeño manual dirigido a los adultos que recoge muchas de las reflexiones que el autor ha ido dejando a lo largo de toda la historia. Me pareció un cierre muy acertado. Y hubo una sensación con la que cerré el libro que me encantó. Nunca me había parado a pensar en lo difícil que tiene que ser un bebé en un mundo lleno de contradicciones de los adultos. Nosotros cambiamos de opinión constantemente, nos contradecimos, damos consejos que nadie nos ha pedido, queremos tener razón casi siempre y esperamos que ellos entiendan un mundo que muchas veces ni nosotros entendemos. Creo que esa reflexión fue con la que más me llevé de esta lectura. Entré pensando que iba a leer una historia divertida sobre un bebé y salí cuestionándome muchas cosas que hacemos los adultos sin darnos cuenta. ¿A quién se lo recomendaría? ¿O lo recomendaría? Sí, no solamente a padres y madres, porque estoy convencida de que
aparte se van a sentir identificados en muchas situaciones, sí, pero también a futuros padres o abuelos, tíos, familiares, incluso a cualquier persona que tenga niños cerca, porque creo que además de hacernos sonreír, nos puede ayudar a mirar la infancia desde un lugar que normalmente nunca tenemos en cuenta. De todas formas, si quieres pasar un buen rato, léelo. Y hasta aquí Memorias de un lactante, un libro que me ha hecho pasar un rato muy agradable, que me ha sacado más de una sonrisa y que sin esperarlo también me ha dejado unas cuantas reflexiones. Y ahora sí vamos con el segundo libro de la semana. Aarón, aquí va mi respuesta: sí, por favor y gracias. Y os estaréis preguntando que por qué empieza una reseña así, ¿verdad? Pues para saberlo vais a tener que leer el libro y contestarle vosotros también a la pregunta que hace el autor Aarón Amat. Y ya está, no voy a decir nada más. Ahora sí vamos con El Rey del Barro. Lo primero que tengo que decir es que este libro me ha hecho sentir una cosa muy rara, pero rara de verdad, porque durante buena parte de la lectura yo solo podía pensar: ¿pero qué me quieres contar? No sabía hacia dónde iba la historia ni qué demonios quería contarme. Y no era porque fuera complicada, era porque nunca había leído nada parecido. De hecho, si esperáis un libro que os lleve de la mano desde la primera página, olvidaos, ¿eh? Este libro quiere que os perdáis, quiere que dudéis, quiere que os hagáis preguntas, y precisamente ahí está gran parte de su magia. La historia parte de una idea que ya de por sí me pareció una auténtica locura. Un hombre de 47 años vuelve a nacer, recordándolo absolutamente todo, y decide escribir un diario. Y hasta aquí. Lo curioso es que mientras avanzaba solamente podía pensar una cosa: Aarón, tú estás como una cabra, ¿no? Y te lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? Porque no entendía por dónde quería llevarme. Aparecía un personaje nuevo y luego decía: pero ¿tú de dónde has salido? ¿Y tú quién eres ahora? De repente cambiaba el narrador, volvía a cambiar, pasaban cosas que me dejaban completamente descolocada y yo seguía igual. Vale, pero ¿hasta dónde quieres llegar con todo esto? Hasta que hubo un momento, y fue completamente literal, que dije: ¡ah, amigo! Ya sé por dónde quieres ir tirando. No me sacó nadie más del libro, porque empecé a entender el juego que el autor me estaba proponiendo y quería seguir descubriendo hasta dónde era capaz de llevar toda aquella historia. Pero si hay algo que terminó de ganarme, fueron los giros. De verdad, hay varios giros que no lo vi venir en absoluto, para nada. No hablo del típico giro que dices: ah, bueno, está bien, más o menos me lo podía imaginar. No, me quedé mirando el libro pensando: hola, esto no me lo esperaba. Y eso me encantó. Otra cosa que me llevo de este libro son todas las reflexiones que va dejando por el camino. Ya sabéis que conmigo funcionan muchísimo los libros, estos que consiguen que me replantee cosas. Y de hecho, varias veces hay una frase que está atribuida a Nietzsche que me hizo darle muchas vueltas. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero más allá de esa frase, me quedo con la sensación de toda la novela, que es una gran crítica social, una crítica al poder, a la obediencia, a las máscaras que llevamos los adultos y sobre todo a una pregunta que no se me ha ido de la cabeza desde que terminé este libro. ¿Cuántas veces hacemos algo simplemente porque alguien no los ha ordenado? Porque esa reflexión me pareció brutal. Y me gusta mucho cuando un libro eso consigue no darte la respuesta y que tú les des vueltas a la cabeza, ¿no? También quiero hablar de los personajes. Y aquí sí tengo sentimientos encontrados. Con el protagonista no he conseguido empatizar prácticamente en ningún momento. De hecho, cuanto más avanzaba la historia, más claro tenía que estaba viendo cómo el poder iba consumiéndolo poco a poco y para mí termina convirtiéndose en un auténtico tirano. Sin embargo, sí que tengo que darme con algún personaje, creo que va a ser con Goliat, porque no porque sea el protagonista, ni porque tenga más peso, simplemente porque fue un personaje al que le cogí muchísimo cariño. Y eso no me lo esperaba. Ahora bien, si tengo que ponerle un pero al libro sería el lenguaje. No porque esté mal escrito, en absoluto. Simplemente creo que es una decisión de estilo que conmigo no ha terminado de encajar del todo. Hay palabras que siento que hoy en día utilizamos muy poco y de hecho alguna que otra he tenido que buscarla qué significaba porque no sabía. Personalmente creo que con un lenguaje un pelín más cotidiano la lectura podría haber sido un poquito más fluida, pero eso es una preferencia completamente mía. Y llego al final porque creo que aquí entendí definitivamente lo que me había pasado con este libro. Durante buena parte de la lectura estuve perdida, no sabía muy bien hacia dónde iba todo aquello. Y sin embargo, cuando cerré el libro,
lo primero que pensé fue, ostras, ahora quiero seguir. Y para mí eso dice muchísimo, porque empecé completamente descolocada y terminé necesitando una segunda parte. Así que, Aarón, ahora sí puedo contestarte, ¿qué coño has hecho, tío? No he leído nada igual, me has tenido completamente perdida, luego conseguiste que entendiera por dónde ibas y cuando por fin estaba metidísima en la historia, va y se termina. Así que mi respuesta sigue siendo la misma que el principio. Sí, por favor y gracias, necesito una segunda parte porque todavía quiero saber qué demonios pasa por la cabeza del rey del barro. Y ahora sí, antes de despedirme, vamos a cerrar el melón de esta semana. La pregunta era, ¿un personaje puede salvar una historia mediocre? Y tengo que reconocer que esta semana me la habéis puesto muy difícil, ¿eh? Porque cuando grabé el reel tenía clarísima mi respuesta. Era un sí, pero no. Para mí la trama sigue siendo la base de cualquier libro. Creo que una buena historia es lo que hace que quieras seguir pasando páginas. Si la trama no funciona, por muy bueno que sea un personaje, para mí al libro le falta algo. Pero después me puse a leeros y madre mía, había comentarios para todos los gustos. Algunos me decíais que un personaje inolvidable puede hacer que recuerdes un libro toda la vida, aunque la historia sea normalita. Otro me decíais justo lo contrario, que una trama espectacular puede compensar perfectamente unos personajes más flojos. Y hubo un momento en el que pensé, pues igual no lo tenía yo tan claro como creía, ¿no? Porque es verdad, yo misma he vivido las dos situaciones, he leído libros cuya trama no terminó de convencerme y aún así sigo recordándolos con muchísimo cariño. Además, me recuerdo un personaje perfectamente que fue el de Aún no estoy muerta. La trama no terminó de funcionar conmigo como esperaba, sin embargo, acabé cogiéndole tantísimo cariño a la protagonista que terminé llorando. Y eso demuestra que un personaje puede llegar a marcarte muchísimo. Y eso que no conecté con ella desde un principio, ¿eh? O puede pasar también al revés, historias que con personajes que no he conseguido conectar y aún así he disfrutado muchísimo de la lectura. Así que después de leeros a todos, mi respuesta sigue siendo exactamente la misma. Sí, pero no. Creo que la trama es el pilar principal, pero también creo que hay personajes tan bien construidos que consiguen que recuerdes un libro con muchísimo cariño, incluso aunque la historia no te haya parecido perfecta. Y al final creo que lo realmente difícil es conseguir las dos cosas. Una historia que te atrape y unos personajes que se te queden o que se queden contigo durante mucho tiempo después de cerrar ese libro. Y eso para mí es lo que lo convertiría en una lectura especial. Así que ahora os vuelvo a lanzar la pregunta después de escuchar mi reflexión. ¿Seguís pensando lo mismo o habéis cambiado de opinión? Porque estoy algo descubriendo con estos melones que muchas veces empiezo la semana pensando una cosa y la termino con una visión bastante más amplia, gracias a todos vosotros, y eso me encanta. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estas dos reseñas, así que si queréis darle una oportunidad, luego me contáis cómo os ha parecido. Ya sabéis, no voy a comer la cabeza. Si os ha gustado, compartir, bla, 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 suscribíos, todas esas cosas que siempre decimos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso de queso.